Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al tercer episodio de Roca. Para este episodio quería tocar un tema un poco diferente, ya que en los dos primeros episodios habíamos estado centrados solo en la música. Y para este quería hablar un poco acerca de cine, en especial de dos películas que me gustan mucho, Rocky y Toro Salvaje. Dos películas que si bien uno podría pensar que sus similitudes que hablan de boxeo, realmente lo que las hace parecidas es algo que va mucho más allá de ello, pero también al mismo tiempo son muy diferentes. Es por eso que el tema del día de hoy es Rocky y Toro Salvaje, películas que son más que solo de boxeo. Empecemos. Comencemos hablando un poco de Rocky, película estrenada en 1976. Rocky nos presenta la historia de un boxeador desconocido en Filadelfia, que recibe la oportunidad de su vida al enfrentarse al campeón Apollo Creed. Es aquí donde nos encontramos con una película del estilo que le gusta más a Hollywood, pues es un relato sobre la perseverancia, la dignidad y esta posibilidad de soñar pensando que algún día vamos a lograr nuestros sueños. Stallone se convirtió en un personaje icónico, porque si bien otros de sus trabajos también son muy reconocidos, básicamente todo el mundo lo conoce por Rocky y es su papel más conocido, y fue ahí donde dio un golpe sobre la mesa en Hollywood y creó una de las sagas más exitosas, no solo de Rocky, también con Creed. Por otro lado, en Toro Salvaje nos encontramos a un Martin Scorsese que se refleja un poco en la vida de Jake LaMotta, porque si bien Jake LaMotta sí fue un boxeador y esto está basado en su vida, de alguna forma Martin cuenta un poco su vida a través de la de Jake LaMotta. Las historias cuentan, y el propio Martin lo dice en entrevistas, que él no quería hacer la película. Fue De Niro el que se acercó a él y le estuvo insistiendo en que la hicieran. Y Martin pasaba por un momento muy difícil en su vida. Tuvo todo este problema de drogas, no se sentía motivado por hacer la película, pero no fue hasta que se adentró un poco más en la vida de Jake LaMotta donde se dio cuenta de que no eran muy diferentes. Incluso en una entrevista él dice, yo no sabía nada de boxeo, nunca he peleado ni nada, pero me di cuenta que el ring no es solo en donde boxean, el ring es prácticamente la vida, porque todo el tiempo estamos peleando. Es ahí donde nos damos cuenta de lo que Scorsese pudo mostrar de sí mismo en esta película. Algo que también los hace pues filmes muy diferentes son su tono y su visión, ya que si bien ambas nos muestran que el boxeo no es únicamente un deporte, sino que también es una metáfora de la vida y de las luchas personales, pues por algo fue que Hollywood quiere más a la película de Rocky, porque es un relato más centrado en este sueño el sueño americano o el sueño al que está acostumbrado Estados Unidos, de una persona que viene de nada y logra todo y logra convertirse en grande. Mientras que por otro lado, en la historia de Jake LaMotta vemos a un boxeador que si bien viene de un lugar parecido al de Rocky, porque no era como el boxeador favorito, no tenía tantas oportunidades, nos encontramos con una persona que sus celos, su violencia, su inseguridad y su autodestrucción lo llevó a llegar a puntos muy bajos. Adentrándonos un poco más en el tema de Rocky, se dice que Sylvester Stallone tardó muy poco tiempo en hacer este guión. Se habla de acerca unos 3 días más o menos. Y algo que condicionó su venta de este guión era que él pudiera protagonizar la película. Esto es un dato no menor, porque si él quería protagonizar la película era porque había algo de él en Rocky. Es muy conocido todo lo que tuvo que pasar Sylvester Stallone para llegar a este punto. No tenía oportunidades, era un actor de medio pelo y no le daban pues estos grandes papeles protagónicos. Incluso se dice que participó en películas porno porque de plano no tenía una oportunidad en otro lado. Pero él escribió tan rápido este guión y estaba tan seguro de que iba a ser bueno que por eso él se empeñó tanto en ser él quien lo protagonizara. Esta película tuvo un presupuesto bajísimo y se convirtió en un éxito mundial, ganando incluso el Oscar a Mejor Película en el 77. Y para esta comparación esto es un dato no menor, porque en el 77 Martin Scorsese saca Taxi Driver y es imposible pensar, más bien sería imposible no pensar en que Martin tuvo como que un poco esta envidia de que esta película ganara pensando que la suya es mejor, porque si lo pensamos, Taxi Driver es mucho mejor película que Rocky, pero a mí personalmente me gusta más Rocky. ¿Por qué? Por su historia, por lo que cuenta y porque es una película que tal vez uno puede sentir mucho más personal. Y si bien a la crítica tal vez con el tiempo le pudo dar la razón a Martin Scorsese porque tiene mejores calificaciones la de Taxi Driver, Rocky se convirtió en un éxito mundial y por eso fue una saga. Es ahí donde empieza como esta lucha, por así decirlo, entre estas dos películas. Al final de cuentas, Rocky es una representación de la esperanza de Sylvester Stallone, un reflejo de su propia lucha con tal de ser tomado en serio en Hollywood, y al final de cuentas lo logró y se convirtió en una estrella. Por otra parte, Raging Bull o Toro Salvaje está basada en las memorias de Jake LaMotta,
pero tiene un fuerte impulso creativo por parte de Robert De Niro, porque se dice que él leyó el libro del que está basado esta película y que aparte el libro está basado en la vida de Jake. Se dice que él leyó el libro y quedó tan fascinado en la historia que se empeñó en insistirle a Martin Scorsese que quisiera grabar esta película. Él inicialmente pues no quería dirigirla, pero como tuvo todo este momento de crisis personal, sus problemas con las drogas, me parece que fue cuando sacó la película de New York, New York, que no fue muy bien recibida, entonces tenía como que todos estos conflictos personales y al final de cuentas de alguna forma vio su vida reflejada en la autodestrucción de Jake LaMotta. Esta película fue filmada en blanco y negro, con un montaje y una filmografía muy intensas, y transformó la historia de Jake LaMotta en una verdadera obra de arte. También la película, pues si bien nos cuenta toda la historia de Jake LaMotta, podemos entender un poco más acerca de Martin Scorsese a través de ella. Se podría decir que de alguna forma Rocky es un sueño cumplido, mientras que Raging Bull es una confesión dolorosa. Los temas centrales y algunas de las metáforas que hay acerca del ring es que en la película de Rocky el ring se vuelve como en un espacio de oportunidad o de redención. Rocky no necesita ganar la pelea necesariamente para sentirse como un ganador, porque en la primera película él pierde, pero todo el mundo lo ve como su ganador y él sabe que logró su sueño. Y aunque después vendrán cosas mucho mejores, incluso en películas posteriores vemos que Apolo le dice que ya no es el mismo Rocky de la primera película, ese Rocky que peleaba a pesar de todo y que siempre daba una buena demostración. El boxeo se vuelve de alguna forma una metáfora de lucha personal y de esperanza colectiva. Por parte de Toro Salvaje, el ring es más un reflejo de violencia interior y de esta incapacidad que tiene Jake LaMotta de amar. La brutalidad de todas estas tomas en el ring, que hay cámara lenta, sonidos muy fuertes y distorsionados, nos muestran que no solo se trata de un deporte, sino de un tormento personal. El boxeo en este caso se vuelve toda una metáfora de la autodestrucción y de la soledad, porque algo que se enfatiza mucho en la película es mostrar a Jake LaMotta sintiéndose solo en el ring. Esa escena inicial donde vemos a Robert De Niro brincando y se ve todo el ring, pero todo en blanco y negro, en el fondo no se ve nada, esta música, tú puedes sentir la soledad del personaje y es eso, así se siente Jake LaMotta estando dentro del ring. Y así se sentía tal vez Martin Scorsese al momento de hacer esta película. Rocky de alguna forma celebra la vida, mientras que Raging Bull lo que logran es mostrarla como que muy desnuda o de una forma muy cruda. En cuanto a su estilo, pues en Rocky encontramos una narración muy clásica, muy lineal. Tiene esta música icónica de Bill Conti con Gonna Fly Now que se volvió todo un himno y todo el mundo ubica. Tiene un montaje muchísimo más motivacional en esas escenas de entrenamiento, que a más de uno nos han hecho motivarnos a hacer ciertas cosas. Usa lugares reales en Filadelfia, las escaleras, los barrios y todo eso se volvieron en lugares icónicos para la cultura popular y tiene un estilo mucho más cercano, más empático, porque es una película y una historia que están diseñadas para inspirar a la gente. Por otra parte, el Raging Bull está firmada en blanco y negro. ¿Por qué? Pues como una decisión estética, para resaltar la crudeza y la temporalidad de este filme. El montaje de Thelma Schoonmaker es excepcional, porque tiene combates que son coreografías muy violentas, y a través de todos esos golpes te transmiten algo muy fuerte. Se dice que Robert De Niro aumentó más de 20 kilos para mostrar esas escenas finales en donde se le veía con un deterioro físico a Jake LaMotta, pues muy malo. Y eso también te habla de la profesionalidad del actor. Rocky es luz y ascenso, mientras que Raging Bull es más como la sombra y la caída. En cuanto a la recepción por parte del público y el legado que tienen estas dos películas, pues Rocky fue un éxito masivo en taquilla, se convirtió en un símbolo cultural del boxeo, y no solo de eso, sino también de no ser el favorito y aún así ir a dar una buena demostración. Dio origen a una de las sagas más largas e icónicas del cine, y dio frases, escenas, lugares legendarios, y todo esto se volvió parte de nuestra cultura. Por otro lado, perdón, en Toro Salvaje, fue un éxito no tan grande en taquilla, pero es una película aclamada por la crítica. Robert De Niro ganó el Oscar en el 81, me parece, a Mejor Actor, y hoy la película se considera una obra maestra. Rocky fue un triunfo popular inmediato, mientras que Toro Salvaje fue más un legado artístico y recibió buenas críticas a largo plazo. Esto también te muestra un poco de cómo somos como personas, porque vemos una historia de motivación y es un éxito, en el momento nos encanta, pero cuando vemos una historia más introspectiva y mucho más profunda, nos toma tiempo analizarla y como sociedad tenemos que dejar pasar el tiempo para darle el valor que se merece.
Aunque parecen simples películas de boxeo, en realidad son una especie de autorretratos muy emocionales. Sylvester Stallone proyecta en Rocky la esperanza de trascender la adversidad, mientras que Scorsese plasma en Jake LaMotta sus propias batallas internas y sus miedos. Ambas películas muestran cómo el cine puede tomar un género deportivo y convertirlo en un espejo humano. Al mirar juntas a Rocky y a Toro Salvaje, descubrimos que el boxeo en realidad es solo un pretexto. En Rocky, el ring es un espacio de esperanza, de dignidad y de sueños cumplidos, mientras que en Toro Salvaje, ese mismo ring se transforma en un espejo de violencia, de soledad y de autodestrucción. Ambas películas son mucho más que historias deportivas, son relatos íntimos de quienes las cuentan, y pues Stallone volcó más su historia hacia la fe en sí mismo y la superación, mientras que Scorsese a través de la mota nos reveló sus propios demonios y también sus miedos. En contraste, el cine nos enseña que en cada golpe, en cada campanada y en cada caída hay metáforas de la vida misma y que no tenemos que ser peleadores para entenderlo. Al final, Rocky y Toro Salvaje no nos hablan solo de boxeo, nos hablan de nosotros, de cómo luchamos, de cómo peleamos y de lo que esperamos alcanzar. Y quizá por eso, más de 40 años después, seguimos hablando de estas películas y como yo, seguimos analizándolas de forma muy profunda. Personalmente, como dije al inicio del episodio, son dos películas que me gustan mucho. Y si tuviera que elegir cuál me gusta más, definitivamente me quedaría con Rocky. Porque Rocky no solo es una de mis películas favoritas, sino que también su saga me gusta mucho. Mi personal favorita es Rocky 4. Pero la verdad yo sí caería en esta crítica de que Hollywood solo elige a las películas que hablan bien, a las películas que hablan de superación o a estas películas positivas. Pero la verdad a mí la historia de Rocky sí me gusta mucho. Esto no quiere decir que la historia de Toro Salvaje no me guste. Creo que es bastante profunda y que Martin Scorsese sí logró demostrar mucho acerca de su vida en esta película. Porque al final de cuentas, tal vez la primera vez que vi la película me pareció interesante, entendí un poco acerca de la vida de Jake LaMotta y me pareció buena película. Pero al adentrarme un poco más a la vida del director, a la historia de cómo fue filmar esta película, de cómo él primero no quería hacerla y tuvo que ser su amigo Robert De Niro el que le insistió en hacerla, me di cuenta de que son películas pues mucho más profundas, porque yo conocía la historia de Rocky y eso me hacía amar la película, pero cuando conocí un poco más la historia de cómo Martin Scorsese tuvo que luchar contra estos problemas con la droga y a sentirse muy mal, fue su amigo Robert De Niro que lo iba a ver al hospital y le dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer esta película, quiero hacerla, quiero interpretar a la mota y creo que vamos a hacer un buen trabajo. No fue hasta que me adentré en todo eso que aprendí a disfrutar un poco más de esta película. Si bien no necesariamente tenemos que elegir que una sea mejor que la otra, yo creo que la reflexión final de este episodio es que las películas de deporte no siempre hablan simplemente de deporte. Sí, como lo mencioné hace un rato, el deporte es la excusa. Ver estos montajes de entrenamiento, ver los golpes, ver las peleas, es emocionante y definitivamente nos gusta, pero yo creo que sí reflejan mucho más de eso. Les recomiendo otra película muy buena que también es de boxeo, que se llama Revancha, que protagoniza Jake Gyllenhaal. Esa película también es muy buena y ahí te das cuenta que tampoco habla simplemente de un deporte. Te muestran un personaje que lo tiene todo, después lo pierde, tiene muchos problemas personales y muchos problemas con su hija incluso, que ya son problemas que se trasladan a la familia y te muestran cómo un hombre, aunque en el cuadrilátero se muestre fuerte, se muestre violento y parezca que puede contra todo, cuando baja de él se siente más inseguro. Eso también es una gran reflexión. Uno podría pensar que un hombre que se sube a golpearse con otro no tendría miedo de nada, pero muchas veces el único lugar donde se sienten seguros es ahí, donde los están golpeando, donde se están enfrentando a otra persona, donde sangran, donde toda la gente los está viendo, es el único lugar donde se sienten seguros. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasa detrás de todo eso. No sabemos si los conflictos personales que tienen es más difícil de luchar contra ellos que luchar contra una persona. No sabemos si todos los problemas de su día a día y de todo lo que sufren en su vida es más fuerte que recibir un golpe. Es ahí donde estas películas se parecen mucho. Y es también ahí donde sus creadores se parecen demasiado. Uno podría pensar que la vida de Sylvester Stallone y la vida de Martin Scorsese son muy diferentes, pero ya les expliqué todo esto y ya se podrán dar cuenta de que sus historias pues son más parecidas de lo que creemos. Y a veces nosotros podremos ver una película y quedarnos solo con la historia que nos contaron, pero al adentrarnos un poco más nos damos cuenta que sus creadores plasman mucho de ellos y dejan mucho acerca de sus historias en la de sus personajes. Con esto me gustaría cerrar el episodio del día de hoy.
Supongo que ya todos han visto la saga de Rocky, tal vez algunos otros no conozcan la película de Toro Salvaje, pero los invito a que las vean. Disfruten de estas películas y con todos los datos que les di, traten de analizarlas de la forma que yo lo hice. Créanme que va a ser una experiencia muy buena. No olviden seguirnos como roca.podcast en Instagram y de escucharnos en Apple Podcast y en Spotify. Gracias.